vamos a ver ejercicios sobre el divisor de corriente. El divisor de corriente se utiliza en circuitos en paralelo. Esta es su fórmula y nos sirve para hallar la corriente por cada una de las ramas, cuando no tenemos el voltaje total. Vamos a ver de dónde sale esta fórmula. Bueno, vamos a poner aquí Ix, que simboliza la corriente por una rama determinada. Normalmente para hallar la corriente en una rama utilizaríamos la ley de Ohm, que sería voltaje en esa rama partido de la resistencia por la rama. Como esto es un circuito en paralelo, el voltaje en la rama va a ser igual que las otras ramas y también va a ser igual al total. Así que podríamos sustituir Vx por Vt. Quedaría corriente en la rama es igual a voltaje total partido de la resistencia por la rama. Pero como hemos dicho, no tenemos el voltaje total, por eso tendríamos que utilizar el divisor de corriente. Así que lo vamos a sustituir utilizando también la ley de Ohm. Si despejamos el voltaje es igual a corriente por resistencia. Pero como tenemos el total, pues será voltaje total es igual a corriente total por la resistencia total. Así que esto es lo que vamos a poner. Ix es igual a el voltaje total, que se sustituye como corriente total por resistencia total, partido de la resistencia por la rama. Y así llegamos a esta fórmula. Aquí esta resistencia equivalente es nuestra resistencia total. Y como estamos en un circuito paralelo, recordemos que se halla con esta fórmula. Esta fórmula la vamos a utilizar para casos en los que haya más de dos resistencias. Pero si hubiera dos, vamos a utilizar la fórmula más reducida, que es producto partido por suma. Pasamos al primer problema. Tenemos este circuito y tenemos que calcular I1 e I2. Vale, ¿qué tenemos en este circuito? Hay un generador de corriente que nos genera una corriente total de 5 amperios y luego dos resistencias en paralelo de 10 y 40 ohmios respectivamente. Entonces, vamos a hallar primero la corriente que va por la rama 1, pero pongamos la fórmula. Ix es igual a corriente total por resistencia total, que esto es lo mismo que el voltaje total, partido de la resistencia por la rama. De aquí lo único que nos falta calcular es la resistencia total. Como solo tenemos dos resistencias, vamos a utilizar esa fórmula reducida. Resistencia total es igual a producto partido por suma. 10 por 40, partido de 10 más 40. 400 entre 50, 8 ohmios. Así que ahora ya tenemos todos los datos. Corriente por la rama 1 es igual a la corriente total, que es 5, por la resistencia total que acabamos de hallar, 8, partido de la resistencia por la rama, 10. 40 entre 10, 4 amperios. Y ahora para hallar la corriente 2, pues lo mismo. Corriente total, 5. Resistencia total, 8. Y la resistencia por la rama, 40. 40 entre 40, 1 amperio. Esta es la solución. Y aquí vemos el circuito con los amperímetros. Bueno, de aquí saldría del generador de corriente la corriente total de 5 amperios, que luego se bifurca entre las dos ramas. Tenemos por la rama de la resistencia de 10 ohmios 4 amperios y por la de 40 ohmios 1 amperio. Y pasamos al último. Tenemos este circuito y hay que calcular I1, I2 e I3. Vale, vemos que en este caso tenemos tres ramas. Recordemos la fórmula. Corriente en una determinada rama es igual a corriente total por resistencia total, partido de la resistencia de la rama. Como siempre nos falta hallar la resistencia total, pero aquí hay que tener en cuenta una cosa. Si vemos, de aquí sale la corriente total, 2 amperios, y cuando pasa por esta resistencia de 20 ohmios, la corriente sigue igual, sigue siendo 2 amperios en este punto. Ahora es cuando se bifurca por las tres ramas. Bueno, se divide. Entonces, realmente, a efectos de corriente, esta resistencia es como si no existiera, porque al pasar a través de ella la corriente sigue siendo la misma que la total, así que no la vamos a contar. Eliminamos esta resistencia. Y ahora ya sí que vamos a hallar la resistencia total. Vemos que por aquí tenemos en esta rama dos resistencias en serie, así que es 30, se suman.
y por esta tendríamos una resistencia equivalente de 25. Ahora sí, tenemos tres resistencias en paralelo, 25, 45 y 30. Aquí ya sé que tenemos que utilizar la fórmula más larga. Resistencia total es igual a 1 partido de las inversas de las resistencias. 1 partido de 25 más 1 partido de 45 más 1 partido de 30. Y esto nos da 10,46 ohmios. ¿Vale? Pues esta es nuestra resistencia total. Y ya tenemos todos los datos para utilizar la fórmula del divisor de corriente. Empezamos calculando la corriente por la rama 1. Y 1 es igual a la corriente total, que es 2 amperios, por la resistencia total, que acabamos de hallar, 10,46. Y partido de la resistencia por la rama. En la rama 1 solo tenemos dos resistencias, 20 y 5. Pues 25. ¿Vale? 2 por 10,46 partido de 25. 0,837 amperios, que pasado a miliamperios son 837. Ahora por la rama 2. Vale, el numerador es igual, la corriente total y la resistencia total no varían. Y la resistencia por la rama es 45. Esto nos da 0,465 amperios, que son 465 miliamperios. Y por último la corriente por la tercera rama. El numerador ya dijimos que se quedaba igual, porque no varía, y la resistencia por la rama es 30. Pues da 0,697 amperios, que son 697 miliamperios. Pues ya estaría. Aquí tenemos la solución y el circuito con los amperímetros.